feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so ¿Alguna vez os ha dado un mareo cuando estabais haciendo peso muerto o sentadilla? ¿O habéis visto en el gimnasio a una persona que se mareaba o que caía a plomo y no sabíais lo que hacer? Es sorprendente ver que en los vídeos que hay en YouTube no hay ni un solo caso en que sepan lo que tienen que hacer. Y digo ni uno solo. Incluso en levantadores de élite, los mejores del mundo, Eddie Hall, que batió el récord del mundo con 500 kilos, y no saben lo que tienen que hacer. En ocasiones hay youtubers, artículos de internet e incluso en los libros, y se habla de este síncope como si fuera un síncope vasovagal, que no tiene nada que ver. Un síncope ortostático, menos que ver tiene todavía, o que es por deshidratación, y tampoco tiene que ver con esto. El síncope por peso muerto es un síncope específico de los ejercicios de peso muerto y sentadilla. Y es inusual que ocurra en otro tipo de ejercicios. Y esto tiene un motivo. En este vídeo voy a dar 4 partes. Una, la actitud que tiene que tomar el deportista, si te da a ti qué es lo que tienes que hacer. 2, si tú eres un espectador, que ves que tiene una persona un síncope, cae al suelo a plomo o se va derrumbando, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? 3, si eres el médico y te llega el paciente y te dice, yo estaba haciendo peso muerto y tuve esto. La fisiología es simplemente apasionante. Os voy a decir que os va a sorprender a todos. Eres el deportista y cuando estás levantando, haciendo peso muerto, terminas y ves que te empiezas a marear. Y vamos a decir que tienes una caída gradual, lo más frecuente. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento? Lo que tienes que adoptar es la posición de cuclillas, con las manos apoyadas en el suelo. Es la primera posición. Vamos a llamarlo posición 1. Si aún así ves que no te recuperas rápidamente, pasas a la posición 2, es decir, te pones como en una posición similar a la de estar rezando con los brazos flexionados y las manos y los codos flexionados, rodillas flexionadas. A eso lo llamamos posición 2. La posición 1 aumenta la presión arterial por la tensión muscular y la compresión secundaria a la flexión de la cadera y de las piernas. Tanto por la compresión arterial como por la compresión venosa. La posición 2, la presión arterial va a bajar un poco, pero a efectos de lo que ocurre dentro, digamos, intracranealmente, la perfusión va a aumentar porque la cabeza, al descender por debajo del corazón o al mismo nivel del corazón, aunque la tensión arterial sea un poco menor que en la posición 1, la perfusión intracraneal es mayor. Y tiene la ventaja de que en caso de que se produzca el síncope completo, pues ya no te partes el cuello. Pero si aún así sigue el problema, pasas a la posición 3. Es decir, decúbito supino, igual que en la imagen, con la cadera y las rodillas flexionadas si puedes. Y si te las mantiene otra persona hacia arriba, pues también. Esta es una posición, digamos, de seguridad para otros motivos. Es decir, por si no hay una recuperación y hay una pérdida completa de conocimiento y es una causa maligna. Un síncope maligno. Después, una vez te recuperes, la reincorporación tiene que ser progresiva. Vas levantándote poco a poco, pero dejando la cabeza un poco más en horizontal con el cuerpo. Y luego, poco a poco, que tú veas que no te estás mareando en la recuperación. Una vez llegaste a este punto, en este tipo de síncope, lo conveniente es que ya no entrenes más ese día. O sea, ese día tienes que interrumpir el entrenamiento o la competición. Esto no es que haya nada que indique que haya algún motivo para hacer esto, pero es posible que esa alteración en la perfusión pueda producir alteraciones en la coordinación o algún tipo de inflamación y no parece conveniente arriesgar pues, a seguir entrenando, ¿no? Vamos a poner aquí
que el síncope brusco. El síncope brusco es el que caes a plomo y tú te despiertas y no sabes ni dónde estás. Esto es bastante sugerente de ser un síncope maligno. Y mi consejo aquí es que vayas al médico. Te lo digo en serio. No importa que sea el primero o el segundo o el quinto. Lo otro que tenemos que valorar es si es el primer síncope o no. Porque el primer síncope, en todos los protocolos ante un síncope, debe ser valorado por un médico. Esto cuando veáis, si queréis ver la parte destinada al médico, veréis por qué es así. No es una cosa, digamos, corporativista o para que el médico tenga más clientes. No, no. Veréis que hay algunos motivos que merecen la pena que sea valorado por un médico. Por lo menos en el primero. Porque ya una vez en el primero el médico te dice que nada, era un síncope benigno, pues bueno, es posible que los vayas a tener. Siempre estás en una situación de riesgo porque todo el powerlifting es un deporte extremo para el sistema cardiovascular y tiene su riesgo, pero bueno, el riesgo es mucho menor. Y si es un síncope brusco, aunque sean repetidos, la verdad es que son muy peligrosos y son muy sospechosos de una arritmia. Entonces eso tenéis que valorarlo muy bien. Hay una cosa que se puede hacer en estos casos y es que uséis un sistema de control a través de un electrocardiograma, que podéis grabarlo, el electrocardiograma, cuando hacéis el peso muerto. Y de esta forma, claro, yo sé que estos relojes son muy caros y demás, pero y de esta forma, una vez lo tengáis, si se lo enseñáis al médico, el médico no es un electrocardiograma oficial, pero se puede detectar, por ejemplo, si hay una taquicardia, ¿no? Claro, no se va a detectar una onda delta, ¿no? Pero bueno, sería interesante poder hacer eso. Pero os digo que cuando es una cosa brusca, es sugestivo de algo chungo y cascarla no es difícil. ¿Qué tiene que hacer el espectador, o el entrenador, u otro usuario que está allí y ve, ¡bum!, uno que se cae a plomo? Pues bueno, de nuevo depende del tipo de caída. Es muy fácil. Si es una caída gradual con una recuperación completa, se cae, se va recuperando, no llega a perder el conocimiento, pues nada, adoptáis las posturas que tiene que, bueno, a lo mejor el deportista no las sabe adoptar, entonces lo ponéis en decúbito supino, flexionáis la cadera y las rodillas o le levantáis las piernas. La recuperación es incompleta, es decir, tiene síntomas neurológicos, o la caída es brusca y no recupera el conocimiento inmediatamente, pues lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Lo primero, pedir ayuda. Esto es fundamental. No debéis tener miedo con esto. Todas las personas están obligadas por ley a socorrer en este tipo de situaciones. O sea, es obligatorio por ley, si no es un delito. Así que tú pides ayuda, por favor, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Esto tiene tanta importancia? Pues mira, sí. En primer lugar, porque cuando va a pedir ayuda y llamar al 112, no es que le vayan a enviar inmediatamente a la ambulancia, sino que se va a poner un médico detrás del teléfono. Y en ese mismo momento que se pone el médico detrás del teléfono, ya te quitó a ti toda la carga. Ya sabes lo que tienes que hacer, porque él te lo va a decir. Te va a decir paso a paso lo que tú tienes que hacer. Entonces, lo que te va a decir él es, mira a ver si está respirando, mira a ver si tiene pulso. Entonces, lo segundo que vas a tener que hacer es poner a esa persona boca arriba y comprobar si respira y si tiene pulso. Coges aquí, digamos, donde está la nuez de Adán, más o menos, lo que se llama nuez de Adán, que es el cartílago tiroides, y en un lateral deslizas el dedo, lo compruebas primero en ti mismo para ver si te lo detectas a ti mismo,
solo en un lado, con 2 o 3 dedos, y te notas el pulso arterial y compruebas si tiene pulso. Porque si no tiene pulso vas a tener que empezar a hacer un masaje cardíaco. 30 compresiones, 2 respiraciones. Claro, tú dices, yo no lo hice en mi vida. Si hay alguien que lo sepa hacer, que lo haga. Pero aunque tú no lo sepas hacer y solo sepas empujar así, solamente las compresiones, aunque no hagas las respiraciones, ya son capaces de mantener a lo mejor a esa persona con vida hasta que alguien consiga un desfibrilador automático. Si alguien consigue un desfibrilador, entonces mientras tú estés dando masaje, la persona, aunque tenga el corazón parado, sigue viva. Fijaros lo importante que es el masaje. Es que hay que ponerse aquí y comprimir. Ver que el tórax se hunde y a gran velocidad. Y espera que le conecten el DEA. El que encuentre el DEA tiene que leer las instrucciones, que se leen muy fácil. En 30 segundos ya lo tiene y ya se puede ir colocando. Y todo eso además unido a que el médico en el otro lado ya te está dando estas mismas instrucciones. No te estreses y pide ayuda. Tú no tienes por qué saber hacer nada, pero lo que sí tienes que hacer lo que tú puedas hacer. Si la persona se recupera completamente, el deportista, pues ya él decidirá si, o te puede decir, no, ya lo ha tenido otras veces, o él decide lo que quiere hacer, porque es su vida y su cuerpo. Pero si no se recupera, pues tú tienes que tomar estas decisiones, tú y los que estén en el entorno. Esta parte está orientada hacia el médico, pero bueno, lo puede ver cualquiera y puede observar cómo suele proceder un médico. Entonces, al médico, eres un médico que estás en el centro de salud o vas en una ambulancia medicalizada y te dicen que esa persona ha tenido un síncope haciendo peso muerto o haciendo sentadilla. Y claro, tú a lo mejor no sabes ni lo que es el peso muerto, ni lo que es sentadilla, ni lo que es el powerlifting o el culturismo. Y mucho menos sabes de qué tipo es este síncope y si es diferente de otros tipos de síncope. Y el hecho es que sí, es diferente, tiene unas peculiaridades que hay que considerar. Lo primero que tiene que uno tener claro es que esto no es un síncope vasovagal. Es decir, el síncope vasovagal ocurre en personas que tienen una hiperactividad del seno carotídeo, o las típicas personas jóvenes con tensiones arteriales muy bajas, que a veces están un poco deshidratados, o son chicas con un poco de anemia, tienen una descarga vasovagal por un estímulo como ver sangre o alguna cosa emocional y les da un presíncope o un síncope que normalmente es gradual y que tiene una recuperación que no siempre es rápida. Hay veces que tarda 5 minutos, 20 minutos, media hora en recuperar y puede requerir en ocasiones una bebida isotónica o ponerles un suero fisiológico. Tampoco es un síncope ortostático. No es el síncope ortostático de esa persona que está mucho tiempo de pies y le da el síncope, o el anciano, o el que tiene una polineuropatía. No tiene nada que ver con esto. Tampoco caigas en el error de pensar que es un síncope por deshidratación. No tiene nada que ver con la deshidratación. Nada, ni poco ni mucho, nada. Este síncope no se da por ninguna de estas 3 causas. Es un síncope específico que se da solo en el peso muerto o en el ejercicio de la sentadilla. Y sería totalmente inusual que se diera en otro tipo de ejercicios. Otra cosa que hay que valorar es si ha sido gradual la caída o brusca. Bueno, esto conviene saberlo, y si ha sido completa o no la pérdida de conocimiento. Porque si es gradual y la pérdida de conocimiento no ha sido completa o se ha recuperado muy rápido, porque el síncope por peso muerto tiene que recuperar rápidamente. O sea, no es como el síncope vasovagal que tarda media hora, no, tiene que recuperar en cuestión de segundos. Entonces, si es gradual, bueno, ¿puede ser maligno? Puede ser maligno, pero tiene muchos puntos de que sea benigno. Y tienes que ver si hay una recuperación completa o incompleta. Porque si hay una recuperación incompleta, con síntomas o signos neurológicos, pues bueno, incluso aunque sea de brusca, tienes que pedir un TAC. ¿Por qué?
se generan unas tensiones que son, de verdad, estratosféricas, de 450 de sistólica y 350 de diastólica. No existe ninguna otra actividad conocida que produzca tensiones tan altas. Entonces, no es infrecuente que pueda romperse si tiene un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Pero puede romperse también una arteria normal, porque veréis luego que tiene una predisposición a tener fibrosis en las arterias y en el corazón si toman determinadas sustancias que valoraremos después. Si es una pérdida brusca que cae a plomo y la recuperación es completa, porque si es incompleta estaríamos en una situación que es, pues, si tiene síntomas neurológicos como esta, pues debemos pensar que es una arritmia. Lo segundo o lo siguiente, o una de las cosas que hay que mirar, es si tienen antecedentes familiares de muerte súbita. Hombre, porque si ya te está diciendo que su hermano se murió o su padre se murió de forma súbita, pues está diciéndonos que es posible que tenga un haz anómalo de comunicación. Entonces vas a tener que mandarlo al cardiólogo y de momento recomendarle que no haga ejercicios de este nivel de intensidad. Valorar las sustancias que toman. Estos pacientes muchas veces toman, no todos, pero especialmente si son competidores de un alto nivel, debes sospechar que toman sustancias. Y es muy difícil que lo reconozcan, porque en ocasiones están prohibidos por ese tipo de competición o simplemente no lo quieren decir. Entonces, si están conscientes, pues a lo mejor te conviene llevarlos a un sitio solo para hablar este tema, porque esto tiene bastante relevancia. Porque voy a comentarte las sustancias que toman y por qué las toman. Porque verás que tiene relevancia para lo que puede acontecer. Lo primero, toman altas dosis de cafeína. Pero no de café, o té, o lo que sea, no, es que la toman pura y a altas dosis. Entonces eso, unido a otras cosas, puede facilitar las arritmias. No es que eso sea realmente perjudicial, pero en unas condiciones determinadas puede inducir arritmias. Es frecuente que tomen T4, pero ¿por qué toman T4? Bueno, toman T4 porque tienen que competir con bajos porcentajes de grasa corporal, ya sea por lo del fitness o el culturismo o porque tienen que dar un peso determinado. Y en cuanto empiezan a hacer dieta y el metabolismo basal empieza a disminuir, el metabolismo basal disminuye porque disminuye la T3. Entonces la T3 no solo disminuye el metabolismo basal per se, sino que lo hace porque tira abajo la testosterona y la GH. Y no solo es eso, sino que inhibe la síntesis de los receptores adrenérgicos de las arterias, del corazón y del músculo estriado. Es decir, que lo que van a hacer es tomar T4, ¿por qué? Y además se lo va a prescribir el médico fácilmente, porque ellos hacen una analítica, la T4 está en los límites de la normalidad, pero muy por abajo, y eso en medicina tiene un nombre que se llama hipotiroidismo eutiroideo. Es decir, tienen alguna clínica de hipotiroidismo, el cansancio, la apatía, y al mismo tiempo están eutiroideos. Entonces aquí el médico, pues unos médicos consideran que hay que poner tratamiento y otros que no. Entonces ya irán ellos al que les diga que tienen que ponerlo. Entonces toman T4 y esto también va a favorecer las arritmias. Otra cosa que toman muy frecuentemente es testosterona. Testosterona o análogos, pero incluso los hay que se pueden tomar vía oral. La testosterona tiene efecto mineralocorticoide, es decir, que va a producir retención de sodio y eso va a elevar la tensión arterial. Además, también toman GH y a veces hasta incluso IGF-1, a pesar de que eso es una cosa muy cara. Y esto también eleva la tensión arterial. Estas dos cosas no solamente elevan la tensión arterial, sino que el consumo crónico tiende a producir fibrosis en el corazón y fibrosis en las arterias. Y fibrosis en todo el cuerpo,
pero específicamente nos interesan ahora mismo estas dos cosas, porque esta fibrosis predispone mucho a las arritmias y también a que se pueda romper un vaso sanguíneo fácilmente por arteriosclerosis. Además, específicamente la testosterona tira abajo el HDL. Al tirar abajo el HDL, toman estatinas. Las estatinas, al principio, en algunas personas, producen fácilmente radiomiólisis, lo que produce unas elevaciones rápidas del potasio. Entonces, veremos que si coincide una administración reciente de estatinas, se puede producir un problema aquí, con el potasio. Porque la elevación de la tensión arterial la combaten con IECA o ARA2. Es posible que incluso los dos, pero no creo. Entonces esto también eleva el potasio. Otra cosa que toman es insulina. O sea, se administra insulina. La insulina tiene un efecto anabolizante porque introduce la glucosa en la célula, pero también arrastra los aminoácidos. Entonces, pero otra cosa que hace la insulina es que mete el potasio dentro de la célula, lo que hace que disminuya el potasio sanguíneo y contrarresta un poco al IECA y al ARA2. Además, otros hábitos que tienen son el de comer plátano. El plátano es muy saludable, pero vemos que aquí tiene una peculiaridad. Y el ejercicio que hacen no es el ejercicio, por decirlo así, ¿cómo decirlo? No es el ejercicio del futbolista, no, es un ejercicio de una intensidad extrema, o sea, extenuante a tope. No son los típicos deportistas, vamos a decir, flojillos, no, entrenan a muerte. Entonces, el ejercicio es de una intensidad tremenda. Esto también tiende a elevar el potasio, al igual que el plátano. Hombre, también hay otras frutas que elevan el potasio, ¿no? Como la naranja, pero no sé, por alguna cosa toman más frecuentemente el plátano. A lo mejor porque es más cómodo de comer o... Bueno, el hecho es que toman esto y entonces esto es lo que es relativamente probable que pase. De pronto un día dejaron de tomar insulina. Vamos a ponerlo con verde. ¿Por qué? Porque sí, porque comieron menos, porque van a ir a la competición o a entrenar y tomaron... Entonces no introducen lo que habitualmente estaba introduciéndose de potasio. Empezaron con las estatinas y las estatinas le produjeron un poco de elevación del potasio, más el potasio que ya está per se elevado por los IECA o ARA2, y además hacen un ejercicio extenuante, sube el potasio y sube el potasio por la ingesta de un alimento. Y una tensión arterial que, bueno, podría estar normal, pero va a producirse un desmadre de tensión arterial en el ejercicio de 450 a 350. Y esto, señores, es un cóctel de una arritmia mortal. Mortal. Y tú estás en un centro de salud que no tienes acceso para realizar una bioquímica, pero bueno, o a lo mejor está inconsciente, y ahora te cuento unos trucos para saber si lo toman, pues entonces puedes tomar una decisión arriesgada para ti, arriesgada para el médico, porque es una decisión medio ciegas, pero que le puede salvar la vida al paciente, es lo que va a decidir entre la vida y la muerte. Porque a lo mejor tú estás cardiovertiendo, viene con una arritmia, estás cardiovertiendo, revierte y ¡pum! Y vuelve otra vez la arritmia. Revierte y vuelve la arritmia. Entonces debes pensar que es un problema del potasio. Entonces ahí valora meter un glucosado y poner insulina. Bueno, le miras la glucemia primero y valora esto, porque la insulina le va a meter rápidamente el potasio y eso puede ser una decisión entre la vida y la muerte. Esto no hay ningún problema si estás en un hospital porque pides rápidamente una bioquímica y a lo mejor lo puedes saber en cuestión de 2 minutos, pero a lo mejor estás por ahí tirado en un centro de salud o vete tú a saber dónde. ¿Cómo puedes saber si toma esto sin que te lo diga? Porque está inconsciente. Mira, hay algunos signos que sugieren que toma esto de forma crónica. Por ejemplo, la hipertrofia de los maseteros. Esto es una característica que no se produce una hipertrofia de los maseteros de ninguna otra forma. Tienen que estar tomando testosterona. La piel que sea muy fina, es típico de tomar T4.
el abdomen distendido. El abdomen distendido, pero al mismo tiempo están musculosos, pero tienen el abdomen como hinchado. Y otra cosa es los músculos. Los músculos están como ingurgitados, están como si estuvieran duros. Pero no duros como por ejemplo estilo hueso, sino como si estuvieran como... O sea, la palabra correcta es ingurgitados. No puedo decir exactamente, ponerte el ejemplo, porque me pueden banear el vídeo los de YouTube. Pero vamos a decir que esa parte del cuerpo que tienen los hombres, que se llena de sangre cuando están muy estimulados y queda como ingurgitada, pues así tienen los músculos aun cuando están relajados. Y es otra cosa característica de esto. Y luego hay otras cosas, ¿no? Típicas, que tienen las manos muy grandes, el mentón muy grande, la tiroides muy grande, los labios muy grandes, la lengua grande. Eso es por la GH que toman. Y bueno, entonces, si no tienes esta información, pues uno tiene que valorar eso y tiene que decidir ahí qué va a hacer. Bueno, la exploración física es sencilla. No difiere mucho de la estándar, de lo de siempre. Le buscas síntomas neurológicos. Normalmente hablas con la persona y sabes enseguida si puede hablar normal y te dice que tiene algún síntoma, o si quieres se lo exploras con más detenimiento, la frente, los ojos, las pupilas, la boca, cómo habla, si tiene algún síntoma neurológico periférico, pero bueno, normalmente hablando lo vas a saber. Lo segundo, auscultación cardíaca. Bueno, neurológico, está claro que si tiene algo neurológico y no hay una recuperación completa, el paciente es probable que tenga una hemorragia. Recuerden que esos picos de tensión, más la fibrosis de las arterias, más la aterosclerosis por el HDL por los suelos, más la fibrosis cardíaca, o sea, todo predispone a cosas chungas. Pero bueno, si hay signos neurológicos, sabes que hace falta el TAC, pero ya, y además puede tener un ictus hemorrágico y estar en un periodo que no esté sin síntomas y va a acontecer después a continuación. Si le auscultas el corazón y ves si tiene algún soplo o algún clic o algún ruido anómalo, le haces un electrocardiograma, ves si está en ritmo sinusal, si hay crecimiento de los aurículos, de los ventrículos, si hay ondas delta. La tensión arterial también se la tomas, no es que esté a 200 de tensión y entonces también sugiera que pueda tener un ictus. Y ¿qué más? Una bioquímica. Claro, si estás en el hospital le puedes pedir la bioquímica, pero si estás por ahí no le puedes pedir la bioquímica. Pero bueno, pídele por lo menos una glucemia por si acaso, o sea, le haces una glucemia por si acaso. Y esto es un poco lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la actitud? Si todo indica que es un síncope benigno, es decir, como el que muestro en la fisiología, pues nada, alta y punto. Simplemente le indicas que bueno, todo ejercicio tiene siempre un riesgo, este ejercicio específicamente tiene unos riesgos altos, pero bueno, no hay ninguna otra cosa. La recomendación, creo yo, es que no se haga ejercicio ese día, ¿no? Allá al día siguiente puedes hacer un poco más suave y si tiene la oportunidad que monitorice con un reloj o lo que sea cuando le dé otro síncope para valorarlo. Si hay signos de un síncope maligno, si es sospechoso de algo intracraneal, TAC, y si es sospechoso de algo cardíaco pero ya está recuperado, convendría hacer la bioquímica para valorar cómo está el potasio, porque a lo mejor el potasio sigue muy alto y puede darte el disgusto por la noche. Pero si el potasio estuviera bien y no hay otro signo, pues nada, esto se le recomendaría para pedirle una cita con el cardiólogo y que de momento, hasta ese momento, no haga este tipo de ejercicios. Y con esto la parte dirigida más bien al médico de urgencias, pues ya está. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know
I'm gonna feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. Bueno, ya llegamos al último punto. Sí, este vídeo es un poco largo, pero casi que creo que es mejor ponerlo todo junto para que, aunque lo tengáis que ver en varias veces, pues lo tengáis todo seguido, ¿no? Lo ponéis en pausa o lo que sea. Bueno, la fisiología no solo es apasionante, sino que nos va a permitir entender realmente todo lo que pasa aquí. Para eso he tenido que inventarme un esquema, que es el siguiente. Vamos a imaginarnos una cabeza aquí, con sus ojos. Vamos a imaginar aquí el corazón derecho, la parte derecha del corazón la vamos a dibujar aislada. Vamos a poner aquí lo que representa los pulmones y aquí lo que representa el corazón izquierdo. Y aquí vamos a poner lo que representa todas las extremidades y realmente el tronco también. Entonces tendríamos, digamos, una vena que viene de la parte superior del cuerpo y va a entrar aquí, otra que viene desde abajo y entra en la aurícula derecha también, mientras que la arteria pulmonar va hacia los pulmones y de los pulmones van las venas pulmonares en 4 hacia la aurícula izquierda y de aquí saldrá la aorta. Una parte irá arriba y otra parte va a ir abajo. Bueno, no sé si esto se entiende un poco o no. Pero bueno, mira, voy a explicarlo aquí más o menos en un esquema más tradicional y que veamos la equivalencia. Pero es conveniente esto porque luego se va a explicar muy fácil. Bueno, en las venas la vena cava superior. Aquí, aurícula derecha, aurícula izquierda. Aquí estaría el septo intraauricular, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula tricúspide, septo intraauricular, septo interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vamos a poner aquí la válvula mitral, las 4 venas pulmonares. Esta es la vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Es decir, esto es esto y esto es esto. La aurícula derecha, que sería esta primera parte, el ventrículo derecho. Y ahora saldría, digamos, porque sale, digamos, desde aquí saldría la arteria pulmonar, que sería esto que está representado aquí, saldría aquí. Se va hacia cada pulmón, se ramifica hacia cada pulmón. Esto es esta de aquí. Y luego, a través de las venas pulmonares, que son 4, que vienen por aquí, entran en la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda sale al ventrículo izquierdo y de este por la aorta, que vamos a dibujarla aquí. La aorta se introduce por detrás de la arteria pulmonar y luego pasa aquí un poco, digamos, por detrás de la arteria pulmonar y luego pasa por delante de la bifurcación y por detrás de esta rama, de la rama izquierda de la pulmonar. Y luego desciende y ya continúa aquí abajo. Aquí dará las ramas la arteria brachiocefálica con la carótida común y la subclavia, izquierda. Y esta se bifurcará más abajo en las arterias ilíacas. Bueno, en resumen es que la sangre viene por aquí, por la vena cava superior, por aquí, y por la vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha, de esta pasa al ventrículo derecho, va hacia los pulmones y retorna ya como sangre oxigenada por las venas pulmonares, entra por aquí, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a través del tallado de la aorta y se va por las distintas ramas, ¿no? Bueno, yo creo que esto más o menos se puede ir viendo aquí así. Esto no es tampoco exactamente así, pero es un esquema bastante aceptable, que puede explicar un poco mejor que esto. Pero bueno, es mucho más práctico verlo así. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa cuando se produce la contracción muscular? La contracción. Es decir, cuando se levanta el peso. Cuando se levanta el peso, esta parte de aquí va a representar lo que ocurre en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en casi todo el tronco. Porque esto es lo que caracteriza al peso muerto, la sentadilla, que prácticamente todo el cuerpo está en una gran tensión. Cuando ocurre esto, se va a producir una tensión arterial que es de 450
milímetros de mercurio y 350 milímetros de mercurio. Pueden ustedes observar que no existe ninguna otra actividad conocida por el ser humano que pueda generar estas tensiones tan altas. O sea, es que parece de otro planeta. De tal forma que te coges un bolivic y le sacas lo de la tinta, y cuando estás en esas tensiones arteriales te lo clavas en la carótida y apuntas al juez de la competición, al juez de powerlifting, y le metes en el ojo, le sacas el ojo. Y todavía luego apuntas hacia arriba y estás en un polideportivo y a 5 metros de altura está la bombilla y le das a la bombilla y la rompes. Porque sí, 450 de sistólica alcanza una altura de casi 6 metros. Pero es que con la diastólica, la 350 de diastólica de la fuerza elástica de las arterias, todavía puedes bajarlo, apuntar al otro ojo al juez y sacarle el otro ojo. Es de verdad una cosa que es inimaginable que el cuerpo humano pueda generar estas tensiones. Solo menciono que está claro que si una persona tiene alguna patología cardiovascular, está en un riesgo alto al realizar este ejercicio. Por otra parte, estas impresionantes tensiones que generan estas dilataciones y contracciones súper exageradas, si la persona está sana haciendo este tipo de ejercicios, una cosa es seguro que no va a tener, es que lo que no va a tener es calcificaciones, ¿no? Porque es esa movilidad que tiene ahí impide cualquier calcificación. Cuando se produce la contracción, pasa lo siguiente. La contracción de toda la musculatura hace que se colapsen las arterias y las venas, y entonces la sangre va hacia donde no está colapsado, es decir, hacia la cabeza. Y va toda la sangre, o la inmensa mayor parte de sangre que tendría que ir dirigida hacia los miembros inferiores, ahora se dirige toda hacia la cabeza, que además ocupa mucho menos volumen, y esto va a generar unas tensiones arteriales muy grandes. Es decir, esto va a producir un aumento de tensión arterial. Simplemente por esto. Además, la sangre venosa, la que está en las venas de las extremidades, al comprimirse, es exprimida para que salga toda a gran velocidad y sale toda hacia el corazón. Esta tensión, esta sangre entra en gran cantidad en el corazón y primero entra en la aurícula y luego entra en el ventrículo. Y este aumento de volumen genera digamos, un aumento de lo que se llama la precarga, que es una cosa que en medicina se llama, que se corresponde con un aumento de la contractilidad por una ley que se llama ley de Frank-Starling. Pero bueno, para que lo pueda entender la gente normal, es que cuando el músculo lo estiras un poco más allá de la posición de reposo, el músculo es capaz de generar una contracción más fuerte. Pues eso es lo que es la precarga. Se puede entender como un aumento de la cantidad de volumen de sangre en el ventrículo que hace que se distienda más. Estrictamente hablando, la precarga es la tensión de la pared del ventrículo, pero para entendernos. No es tan importante en el ventrículo derecho, sino cuando llega aquí primero a la aurícula izquierda y luego llega al ventrículo izquierdo. Porque entonces lo que hace es generar una contracción del ventrículo izquierdo con tal fuerza que envía la sangre, aumenta el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco y envía la sangre con más fuerza. Y aumenta la tensión arterial. Por si fuese poco, la sangre que tiene que bajar de la cabeza se encuentra aquí que no puede entrar porque la presión venosa es tan alta que aquí no hay contracción que la exprima en la cabeza. Entonces no baja. Queda retenida ahí y no puede salir, porque está, digamos, haciendo tope con el de las extremidades. Lo que hace que quede retenida aquí la sangre. Por otra parte, está entrando en cantidades masivas y a alta presión, y aquí queda retenida. ¿Esto qué hace? Que la sangre todavía aumenta más la tensión arterial. Esto, por decirlo de alguna forma, vamos a llamarlo una redistribución del flujo. Y esto aumenta todavía más la tensión arterial.
Esto se puede detectar mirando al deportista cómo hace el ejercicio. ¿Se podría detectar? Pues sí. Cuando el deportista está haciendo el peso muerto en el momento de máxima tensión, la cabeza la tiene hinchada como un globo. Sobre todo si dura 2 segundos o por ahí el ejercicio. Porque la sangre no puede salir y entra a mansalva. Entonces veréis la cabeza que la tiene súper hinchada. Este es el motivo y la explicación. En la zona del callado de la aorta están los varorreceptores del callado de la aorta, y en la bifurcación de las dos carótidas, la carótida interna con la externa, en cada lado están los varorreceptores, también otros varorreceptores de presión. Esto es una zona adaptada de esta región de las arterias que se distiende fácilmente. Cuando se distiende, manda una señal al sistema nervioso simpático para inhibirlo y al parasimpático para activarlo. Es decir, los varorreceptores van a producir una señal para bajar la tensión arterial lo más rápidamente posible, pero no solamente bajarán la tensión arterial, sino que van a disminuir la contractilidad del corazón para disminuir el gasto cardíaco. Al mismo tiempo, también en el endotelio de las arterias se va a producir óxido nítrico por la fricción de la sangre, y esto produce una relajación directa de las arterias. Es decir, que tú haces un ejercicio de una intensidad que te genera tensiones arteriales extremas, y en cuestión de unos segundos se activan estos mecanismos para bajar la tensión arterial, tanto actuando sobre el corazón como sobre las arterias como sobre las venas, por mecanismo directo y por mecanismo indirecto, y va a producir esta bajada, pero lo va a producir justo cuando se acabe el ejercicio y empiece y se produzca la relajación muscular, que es la fase más interesante de la fisiología, cuando se produce la relajación, que es lo que vamos a ver ahora. En la relajación muscular, lo que de repente terminaste de hacer el ejercicio y los músculos se relajan. Entonces, lo que antes estaba colapsado, de pronto ahora tiene una gran capacidad. Y lo que hace la sangre es que se va hacia la zona que está prácticamente vacía y se va llenando. Y esto hace que no vaya la sangre hacia la cabeza, o vaya en menor cantidad, porque preferentemente hay sitio y ir hacia abajo. Es decir, hay una redistribución de la sangre arterial. Esta redistribución también ocurre en las venas, porque en las venas de pronto aquí tiene también más capacidad, y en vez de ir hacia arriba, la sangre va acumulándose hasta que alcanza la presión suficiente para enviarlo. Esto genera que vaya a disminuir la precarga. Como lo contrario de lo anterior, disminuye la precarga, y esto va a disminuir el gasto cardíaco, y esto disminuye la tensión arterial. La redistribución disminuye la tensión arterial, pero específicamente intracranealmente. Bueno, intracraneal. Además, ahora que la sangre se está acumulando en los miembros inferiores, la sangre venosa de la cabeza tiene vía libre para salir, y sale a toda pastilla, disminuyendo también la tensión arterial intracraneal. Como por si fuese poco, acababan de activarse los varorreceptores y la secreción de óxido nítrico, y esto generó una bajada de tensión arterial directamente. No solo de tensión arterial, sino es que incluso disminuye la tensión sobre las venas, con lo cual todo esto queda agravado. Así que al final tenemos una caída de tensión arterial muy exagerada y especialmente acentuada en la cabeza. De ahí que la mejor posición sea volver a generar una compresión en los miembros inferiores un poco más débil, y en los miembros superiores
en la posición de cuclillas, para darle tiempo al organismo a que regule los vasoreceptores y la secreción de óxido nítrico, manteniendo la perfusión de sangre en la cabeza. Este es el mecanismo por el que hay que poner estas posiciones, pero como este reajuste puede tardar un poco más para no tener en hipoperfusión la cabeza, pues si fuese necesario agachamos un poco la cabeza. Y si vemos que no se recupera, hay que pensar que el paciente o la persona o el deportista está en una arritmia y en ese caso es mejor ponerlo boca arriba para prepararse por si fuese necesario hacer una RCP. Esta es la parte de fisiología y bueno, se puede decir que es bastante interesante. Y saludos y que pasen un buen día. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine.